Mucho antes del primer fuego, antes del lenguaje, del gesto humano tallado en piedra, el mundo ya tenía un ritmo que no venía de las palabras ni del pensamiento. Era un murmullo que viajaba entre los helechos gigantes, entre árboles que aún no tenían nombre, y que se filtraba por el aire como un secreto sin destinatario. Ese murmullo era el zumbido de las abejas. Surgieron cuando el mundo era aún joven, cuando los continentes apenas se estaban acomodando en su lugar y las flores comenzaban a aparecer tímidamente entre los verdes profundos. En aquel entonces nada las esperaba. No había ojos que las vieran ni manos que las dibujaran. Solo la existencia, solo su ir y venir entre los pétalos nuevos como si supieran desde siempre que todo lo esencial empieza en silencio. El planeta estaba habitado por criaturas de tamaño desmesurado, por reptiles gigantes y aves primitivas, pero ellas, pequeñas y doradas, tejían ya una historia que no necesitaba ser dicha. Su aparición, hace más de 100 millones de años, no fue un evento, sino una consecuencia del equilibrio. Llegaron cuando las flores lo pidieron, cuando la vida vegetal necesitó movimiento. Y en esa alianza, silenciosa y sin promesas, comenzó una relación que transformaría al planeta entero. Aún no existía el lenguaje humano, pero ya había comunicación. La danza de las abejas, sus trayectorias en el aire, los caminos invisibles entre una flor y otra, todo eso era ya una forma de saber. No sabían que sabían, pero actuaban con una exactitud que rozaba lo sagrado. El instinto era su brújula, y la necesidad su mapa. Nunca se detuvieron a pensar por qué hacían lo que hacían, porque no les hacía falta. Estaban en total sintonía con el mundo. Eran parte del mismo latido. Su historia no está escrita en libros, sino en la arquitectura de los campos. Cada flor que se abre es testimonio de su paso. Cada fruto es la consecuencia de su andar paciente. Su lenguaje no se transmite por generaciones, sino que está inscrito en cada cuerpo como un eco antiguo que las guía sin preguntar. Son memorias sin pensamiento, presencia sin ego, y en eso hay una forma de sabiduría más antigua que la nuestra. Las abejas no llegaron a imponer nada. No transformaron la tierra con violencia, no tallaron piedra ni construyeron imperios. Lo suyo fue otra forma de construir, el equilibrio. Cada vuelo que realizaron fue una línea de unión entre especies, una arquitectura efímera pero constante. Donde una flor las esperaba, ellas acudían. Donde el viento les ofrecía aroma, ellas respondían. Y así, sin saberlo, comenzaron a diseñar un mundo más interconectado, más vivo. Si miramos hacia atrás, hacia ese tiempo que no figura en los relatos humanos, veremos que mientras los dinosaurios desaparecían, las abejas permanecían. No necesitaban adaptarse violentamente porque su forma de estar en el mundo era ya perfecta en su mínima escala. La colmena no fue inventada, fue recordada por cada generación de abejas como si el tiempo no pasara dentro de ella. Hexágono tras hexágono, repitieron una estructura que no cambió porque no necesitó cambiar. Lo eterno no se ajusta, simplemente se sostiene. Y sin embargo, a pesar de su permanencia, las abejas no dejaron huellas visibles. No hay fósiles que capturen el zumbido. No hay monumentos de cera endurecida. Solo rastros mínimos en el polen petrificado, solo la huella silenciosa en la historia de las flores. Tal vez por eso, al mirarlas hoy, sentimos algo que no sabemos nombrar, una nostalgia de algo anterior a nosotros, una conexión que no viene del pensamiento sino de una intuición lejana. Como si ellas supieran algo que nosotros hemos olvidado. En su andar incesante, en sus vuelos aparentemente erráticos pero profundamente ordenados, hay una lección que no se grita. Una lección que simplemente ocurre. No hay superioridad ni humildad en ellas, solo una forma de estar. Y quizá, en ese estar, habita una forma pura de verdad. Cuando el ser humano apareció, ya todo estaba en marcha. El polen viajaba, las flores abrían y cerraban sus ciclos. Las abejas ya conocían los caminos. No nos esperaban, no nos necesitaban, y sin embargo, estaban allí, listas para acompañar la historia de este mundo sin haberlo decidido. Como si el tiempo mismo hubiera confiado en ellas su arquitectura más secreta. Si el mundo alguna vez tuvo un idioma anterior al lenguaje, una forma pura de comunicación sin palabras, sin voz, ni gramática, es probable que haya sido el de las abejas. No uno que se escriba ni se recite, un idioma tejido de danza, aroma y vibración. Una lengua que no explica pero que vincula, que no persuade pero que orienta. Una arquitectura del sentido construida en el aire. Allí donde la luz no alcanza, en las profundidades tibias de la colmena, las abejas hablan en una lengua antigua que no tiene alfabeto. Comunican mediante trayectorias, giros, pausas medidas como el latido de un corazón cósmico. Cuando una recolectora retorna al enjambre, no trae solo polen, trae coordenadas, distancias, direcciones.
y las plasma con el cuerpo, en movimientos precisos que dibujan caminos invisibles. Es la danza del 8, un gesto aprendido sin haber sido enseñado. Las demás la rodean, la sienten y sin un pensamiento consciente, comprenden. El milagro no está solo en la danza. También está en el silencio con que se recibe. Ninguna interrumpe, ninguna duda. Se fían de ese código sin autor. Hay confianza, pero no ciega, es una confianza orgánica, impersonal, nacida de siglos de continuidad. Como si el mundo mismo hubiera dictado esas coreografías y ellas solo las repitieran como quien respira. Más allá del movimiento, hay otras capas del idioma. La química, por ejemplo. Las feromonas recorren la colmena como susurros invisibles que alinean voluntades. Hay feromonas que advierten, otras que convocan, algunas que sostienen la unidad del grupo. Cada abeja exhala un fragmento de mensaje que se disuelve en el aire compartido. No necesitan escucharse porque están sintonizadas en un mismo pulso. La colmena funciona como un solo ser, como un coro sin director. Y sin embargo, no hay jerarquía. La reina no gobierna, solo exhala presencia. No decide, no manda. Las obreras no obedecen, simplemente saben. Es difícil, desde nuestra mirada humana, entender una sociedad sin autoridad, sin planes, sin mandatos. Pero ahí están ellas, funcionando con una perfección que no es rígida, sino viva. La colmena no necesita leyes porque tiene ritmo. Y donde hay ritmo, no hace falta control. Cada abeja tiene un papel, pero ese papel no es fijo. A lo largo de su vida, va cambiando de tarea, limpiadora, nodriza, guardiana, recolectora. No hay protesta en el cambio. No hay quejas ni ambiciones. Solo fluidez. Como si el tiempo dentro de la colmena no fuera una línea, sino una espiral. Como si cada función fuera apenas una estación del ser. La estructura física que construyen, ese milagro geométrico llamado panal, también habla. El hexágono, repetido hasta el infinito, no es casual. Es la figura más eficiente para almacenar sin dejar espacios vacíos. Una forma perfecta que equilibra economía de materiales y resistencia. Y sin embargo, no lo aprendieron en ninguna escuela. Está en ellas como está en el río el saber de su cauce. Como si el universo se manifestara en su arquitectura mínima. Lo más asombroso es que todo este sistema no se cae nunca, incluso cuando enfrenta amenazas externas, cambios de clima, pérdidas. La colmena resiste, se adapta. Si falta alimento, reorganizan sus vuelos. Si hay peligro, cambian el guardia. Si una función queda vacía, otra abeja la ocupa sin que nadie lo pida. No hay caos en la urgencia. No hay colapso. Hay flexibilidad silenciosa. Y quizás lo más bello de todo esto es que no lo hacen por ellas mismas. Las abejas no acumulan, no consumen más de lo necesario. Su trabajo es para otras, para la colmena. Cada vuelo que realizan es una forma de ofrenda. Cada gota de néctar recolectada no les pertenece. Y sin embargo, no se sacrifican. Simplemente viven así porque así es su forma de ser. Frente a esa forma de existencia, uno no puede evitar mirarse. Nosotros, con nuestras palabras, nuestras leyes, nuestras decisiones, a veces tan llenos de ruido. Y ellas, tan pequeñas, tan silenciosas, mantienen un sistema complejo, bello, y resistente, sin un pensamiento consciente. No porque lo elijan, sino porque lo son. Tal vez por eso cuando las vemos volar entre flores, nos detenemos. Porque allí, en ese pequeño cuerpo alado que zumba con suavidad, reconocemos algo que perdimos. Una manera de estar en el mundo sin dominarlo. Un saber que no se impone, que no se dice, que simplemente ocurre. Y eso, en el fondo, también es lenguaje. Si el tiempo pudiera detenerse y adoptar una forma, probablemente sería la miel. No como sustancia, sino como idea, la del tiempo transformado, destilado, contenido. La miel no es solo un alimento, ni un producto. Es el resultado de miles de vuelos, de millones de flores visitadas, de incontables danzas y decisiones que no fueron pensadas, pero sí exactas. Es trabajo convertido en dulzura. Movimiento convertido en permanencia. Una sola abeja, a lo largo de su corta vida, producirá apenas una fracción de cucharadita de miel. Y sin embargo, no duda, no se cuestiona. Vuela, recoge, regresa. Deposita una gota ínfima que se suma a otras. La miel no es obra de una voluntad, sino de una suma de voluntades que no saben que están construyendo algo duradero. Es una obra coral sin partitura. Y es eso lo que la hace tan valiosa. Para producirla, las abejas recogen néctar y lo transforman en sus cuerpos. Lo mezclan con enzimas, lo agitan con sus alas, lo reposan en las celdas del panal hasta que el exceso de agua se disipa. Luego lo sellan con cera como quien guarda un secreto. La miel queda allí, suspendida en la penumbra de la colmena como una promesa de continuidad. Es su reserva para el invierno, su escudo contra la escasez.
Pero también es más que eso, es su forma de permanecer. La miel es, de algún modo, un archivo. Cada gota contiene el registro de un lugar, de una flor, de un día. Es una geografía líquida, un mapa de aromas que nadie leerá, pero que está allí. Cada tipo de flor deja su huella, el azahar, el eucalipto, la lavanda. No se mezclan del todo, conviven. Como si cada gota recordara de dónde vino. Como si la colmena conservara la memoria del mundo a través de la miel. Y es que en el corazón de ese intercambio, abeja y flor, hay un pacto antiguo. Una alianza invisible entre especies que no se entienden con la mente pero sí con el cuerpo. La flor ofrece su néctar no por caridad, sino por necesidad. La abeja, al tomarlo, se lleva consigo la promesa de nueva vida, el polen. Sin saberlo, ambas contribuyen a algo más grande que sí mismas. Es una relación de reciprocidad silenciosa. Una danza entre especies, afinada durante millones de años. En un tiempo como el nuestro, en el que todo se acelera y se consume, la miel parece un gesto anacrónico. No se fabrica rápido, no se improvisa, no se repite igual, su lentitud es su dignidad. No porque sea escasa, sino porque se resiste al apuro. Se podría decir que la miel es el producto de un pacto con el tiempo, uno en el que se intercambian días por permanencia, trabajo por dulzura, rutina por legado. Y sin embargo, las abejas no la comen de inmediato. No la usan como premio. La almacenan, la protegen. La miel es su fondo de resistencia, su modo de sostener la vida cuando el entorno deja de dar. Es su forma de cuidar el futuro sin conocerlo. De anticipar la dificultad sin tener miedo. Porque no planifican, pero se preparan. No temen, pero prevén. Y en eso hay una sabiduría que no necesita conciencia para ser profunda. En distintas culturas la miel ha sido siempre más que un alimento. En Egipto se la ofrecía a los dioses. En la antigua Grecia se pensaba que los poetas eran alimentados por ella. En la India forma parte de los rituales de iniciación. En todos los rincones del mundo se le atribuyó algo sagrado como si su dulzura proviniera de otra dimensión. Su brillo ámbar, su textura densa, su aroma tibio, todo en ella habla de algo más allá de lo físico. Un símbolo de lo imperecedero, de lo esencial. Y tal vez no sea solo símbolo. Tal vez sea acción, porque la miel nutre sin dañar. Endulza sin exigir, sostiene sin imponer. Cada frasco de miel contiene el trabajo de muchas, el eco de flores ya marchitas, la vibración del aire en una mañana lejana. Y eso llega a nosotros al abrirlo, al probarlo. Hay algo del mundo que entra en nosotros con cada cucharada. Algo que fue hecho sin apuro, sin deseo de lucro, sin ruido. Tal vez por eso la miel no caduca. A diferencia de casi todo lo que hacemos, la miel permanece. Se han encontrado frascos en tumbas egipcias intactos. Como si el tiempo la respetara. Como si supiera que allí hay algo que no debe tocar. En un mundo en el que todo envejece, la miel se mantiene. No por magia, sino por estructura. Por armonía interna. Por equilibrio. En su composición hay algo tan justo que impide la corrupción. Es una sustancia que se protege sola. Y quizás ahí está la verdadera enseñanza, no en lo que dura, sino en cómo se hizo. La miel es tiempo bien vivido. Es el resultado de una vida pequeña que no buscó grandeza, pero que al hacer lo suyo, dejó algo inmenso. La abeja no pretendía trascender, y sin embargo lo logró. Porque no buscó más que lo necesario, y en eso encontró la permanencia. En un mundo tan dado al exceso, a la urgencia y al olvido, la miel propone otro camino. Nos recuerda que hay una dulzura que no viene del placer inmediato, sino de la constancia. Que hay un legado que se construye sin grandilocuencia, una trascendencia que no necesita nombres. Que incluso lo más pequeño, si se hace con cuidado, puede volverse eterno. Una abeja sola no es una abeja completa. No basta con tener alas ni con saber volar. Tampoco con producir miel o buscar flores. Porque una abeja, para ser verdaderamente lo que es, necesita de las otras. No por debilidad, sino por esencia. Su identidad no se define en la individualidad, sino en el conjunto. La colmena no es solo un hogar, es una inteligencia distribuida. Un cuerpo múltiple, un enjambre. Cuando se observa una colmena, se ve movimiento. Un zumbido que no es desorden, sino música invisible. Cada abeja parece ir por su cuenta, y sin embargo nada se pierde. Todo fluye con un sentido que no está en ninguna abeja en particular, sino en la red que forman entre todas. Es como si el alma del enjambre no viviera en un solo cuerpo, sino en el espacio entre ellas. En sus interacciones, sus señales, su lenguaje danzado. Las abejas no tienen un jefe, ni una mente maestra que les dicte qué hacer. La reina no gobierna, solo pone huevos. Es el centro biológico, no el político. Y sin embargo, hay orden. Hay ritmo. Hay decisiones. Cómo se decide mudar la colmena. Cómo se elige el sitio.
¿Cómo se organiza una defensa, una limpieza, una construcción? La respuesta no está en la jerarquía, sino en la cooperación. El enjambre toma decisiones de manera colectiva. Si deben emigrar, primero exploran. Varias exploradoras salen en diferentes direcciones. Vuelven y bailan comunicando lo que vieron. La intensidad de su danza expresa la calidad del lugar hallado. Otras van a comprobarlo. Si están de acuerdo, repiten la danza. Se crea un consenso danzado, una decisión coral sin palabras. Así, lo que parecía caótico se convierte en sabiduría compartida, en inteligencia emergente, y no solo deciden, también construyen. El panal, ese milagro geométrico, no surge del diseño de una sola mente. Cada abeja sabe cómo hacer su parte y su parte encaja con la del resto. La forma hexagonal no fue elegida por estética, sino por eficiencia. Permite almacenar más miel usando menos cera. Ahorra espacio, energía, materia. Es, según matemáticos y físicos, una de las estructuras más perfectas creadas en la naturaleza. Y sin embargo, fue hecha por quienes no saben que la hacen. Todo esto ocurre en silencio. Sin gritos, sin órdenes. La colmena funciona porque nadie busca imponerse. Cada abeja cumple su rol no por obediencia, sino por instinto. Por afinación, como un músico en una orquesta sin director que toca su parte porque sabe que es parte de algo más grande. No hay recompensa, no hay castigo, hay sentido, y eso basta. En el corazón de esta organización hay una lección incómoda para los humanos. Porque nos cuesta imaginar una sociedad sin jerarquías, sin dominación, sin ego. Y, sin embargo, las abejas lo hacen. No por idealismo, sino por necesidad. Porque la colmena es frágil. Porque depende de que cada quien haga lo que le corresponde. Si una sola abeja rompe el equilibrio, todo puede caer. Su fuerza está en su armonía. No en la fuerza de cada una, sino en la fidelidad de todas al propósito común. Pero esto no significa uniformidad. Hay roles, hay variaciones. Algunas abejas limpian, otras alimentan, otras ventilan, otras custodian la entrada. Hay rotación. Una abeja no es siempre lo mismo. Cambia de función según su edad, según la necesidad. Aprenden a ser útiles en distintos momentos. Se adaptan, y lo hacen sin conflicto. Como si entendieran que el valor de la vida no está en lo que se hace, sino en cómo se encaja en la danza general. Ese enjambre que parece apenas un cúmulo de cuerpos zumbando, es en realidad una voluntad. Una forma de ser en común. Una voz hecha de muchas alas. Y cuando vuela, el mundo cambia. Porque ver un enjambre volar no es ver un grupo de insectos moverse, es presenciar una inteligencia en tránsito. Un pueblo en movimiento, un latido que cambia de lugar. Y aún así, siguen siendo vulnerables. El enjambre es fuerte pero no invencible. Su supervivencia depende del entorno, de la temperatura, de las flores disponibles, de la ausencia de amenazas. La colmena, pese a su precisión, no puede controlar el mundo exterior. Solo adaptarse a él. Eso le da a su armonía un carácter aún más precioso, no es eterna, no es garantizada. Es un equilibrio frágil sostenido por millones de acciones pequeñas. Por fidelidades minúsculas y constantes. Los humanos, al verlas, no siempre entendemos. A veces las tememos, o las reducimos a su utilidad. Las vemos como proveedoras de miel, de polen, de servicios ecológicos. Pero rara vez nos detenemos a mirarlas como lo que son, una forma de comunidad distinta. Una alternativa, un espejo que nos muestra que hay otras maneras de estar juntos. No menos complejas, sino tal vez más sabias. Porque el enjambre no necesita imponer para sostenerse. No necesita competir para avanzar. No busca sobresalir, sino mantenerse. No quiere conquistar, sino perdurar. Y eso, en un mundo como el nuestro, tan lleno de ruido, parece un acto revolucionario. La colmena no es una utopía, es una realidad discreta. Pero ahí, en su sombra tibia, hay una propuesta. Una sugerencia, una posibilidad. Hay una flor que no se ve. No brota en los prados ni se abre al sol. No tiene pétalos ni fragancia, y sin embargo está allí, en cada vuelo de la abeja, en cada danza, en cada célula del panal. Es la flor que no se encuentra en el mundo, sino que se construye con el mundo. Una flor hecha de propósito. La flor invisible. Las abejas no saben que existen. No reflexionan sobre su vida, ni escriben sobre el tiempo. Y sin embargo, su existencia está llena de sentido. No el sentido que se busca con preguntas, sino el que se revela con acciones. Cada vuelo que emprenden es una respuesta. Cada célula que construyen es una forma de permanecer. No buscan una meta, y sin embargo alcanzan algo profundo, armonía. ¿Qué las mueve? ¿Cómo es que ese pequeño ser, de cuerpo frágil y días contados, dedica su vida a algo que no verá culminado?
que impulsa a una obrera a volar kilómetros por una flor, a repetir rutinas con exactitud, a depositar su vida en una colmena que no recordará su nombre. Tal vez no lo sepan. Tal vez no lo necesiten. Su impulso es más antiguo que la conciencia, más esencial, y aún así, esa falta de ego, de deseo personal, no las vuelve autómatas. Al contrario, las libera. Las abejas no temen al mañana. No dudan del sentido de su existencia. No buscan destacarse, solo hacen lo que deben y al hacerlo crean belleza. En su pequeñez sostienen el mundo. En su silencio fertilizan la tierra. En su rutina construyen una eternidad breve. Sin pretensión, sin ruido, sin saberlo. La flor invisible de la que brota su sentido no está en el campo, sino en la conexión. En el lazo con las demás. En ese enjambre que respira, decide, se adapta. Las abejas no existen solas. Son parte de algo. No como piezas reemplazables, sino como hilos de una trama. Cada una cumple una tarea diferente y sin embargo todas son igualmente necesarias. En su mundo no hay aplausos pero sí reconocimiento, el de formar parte. Y entonces como humanos no podemos evitar preguntarnos, ¿qué nos dice esa flor invisible sobre nosotros? ¿Qué enseñanza deja en nosotros esa vida sin grandilocuencias? ¿Será que también nosotros, en nuestra búsqueda de sentido, necesitamos mirar menos hacia afuera y más hacia el lazo que nos une a los otros? Tal vez la flor que buscamos no esté al final de un camino, sino en el modo en que caminamos juntos. Porque los humanos también somos parte de un enjambre, aunque a veces lo olvidamos. Construimos ciudades, redes, lenguajes. Creamos cultura, historia, memoria. Pero en el fondo, como las abejas, también deseamos pertenecer. También buscamos dejar algo más allá de nosotros mismos, algo que no muera con nosotros, una forma de dulzura. La diferencia es que nosotros dudamos. Nos debatimos entre la libertad y el compromiso, entre el deseo y la responsabilidad. Las abejas no eligen, actúan. Pero en nuestra capacidad de elección también hay belleza. Podemos mirar a las abejas y decidir aprender. Podemos, si queremos, encontrar inspiración en su forma de estar en el mundo. Podemos elegir construir, cuidar, preservar. Y tal vez eso sea la flor invisible que compartimos, el impulso de participar en algo más grande que uno mismo. De sumar, aunque no se vea. De dejar un rastro dulce, aunque nadie lo nombre. De ser parte del panal sin perder el zumbido propio. De entender que el sentido no está en destacar, sino en aportar. En hacer que la colmena siga viva. En estos tiempos tan llenos de ruido, de urgencia, de fragmentación, pensar en las abejas es casi un acto de resistencia. Nos recuerdan que hay otros ritmos. Que se puede vivir sin devorar, que se puede ser pequeño y a la vez inmenso, que una vida corta no es una vida vacía si se vivió para algo que perdura. La flor invisible no se ve, pero se siente. Está en el aroma del panal, en el calor de las alas vibrando al unísono, en la dulzura que guardamos sin saber por qué. Está en cada acto que, sin ser grandioso, suma a la permanencia. Es la flor que florece cuando se vive en armonía con los demás. La que solo crece en enjambre. Y quizás, si prestamos atención, también está en nosotros. En cada gesto que construye sin aplauso. En cada tarea hecha con cuidado. En cada intento por ser parte. Esa flor, aunque no tenga nombre, es lo que nos hermana con las abejas. Con su danza, con su panal, con su eternidad breve. Es la flor del sentido.